Hola neutroncitos, bienvenidos a una nueva entrega. El día de hoy vamos a ver Teorema de Pitágoras. Esto ha sido pedido por algunas mamitas de nuestros estudiantes y bueno, aquí está el video. Espero que sea de utilidad para muchas personas, muchos estudiantes. Bienvenidos. Muy bien, ¿qué es esto del Teorema de Pitágoras? El Teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Muy bien, entonces aquí hemos puesto en rojo unas palabras muy importantes. Nos dice triángulo rectángulo. Recordemos qué es esto del triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Vamos a tener un ángulo de 90 grados. Entonces esto es fundamental, identificar el ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Y nos dice que va a ser en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa, o sea, vamos a tener una hipotenusa, va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Es decir, nosotros tenemos que identificar el ángulo de 90 grados, tenemos que lograr identificar la hipotenusa, tenemos que lograr identificar los catetos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto para identificar tanto la hipotenusa y los catetos? De la siguiente manera. Nosotros tenemos un triángulo, ¿sí? Mucho ojo, tiene que ser un triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Por el ángulo de 90 grados. Hemos logrado identificar el ángulo de 90 grados por aquí arriba. Está en un recuadro rojo, ¿no es cierto? Muy bien, ¿sí? Es un ángulo recto, ¿de acuerdo? Muy bien. La hipotenusa va a ser el lado más largo. Mucho ojo, el lado más largo es la hipotenusa, el lado más grande, digámoslo así. Y siempre es el opuesto al ángulo de 90 grados, ¿sí? Es decir, si tenemos el ángulo de 90 grados opuesto, va a estar nuestra hipotenusa. Siempre, siempre, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra hipotenusa es el lado más largo. No se vayan a olvidar, por favor. Muy bien, y los catetos van a ser los otros dos lados que nos sobren, digámoslo así, o los lados más pequeños, los dos más pequeños, ¿de acuerdo? No importa si le llamamos cateto 1, en este caso al que está en la parte baja, de manera horizontal, o le llamamos cateto 2, no importa eso, ¿de acuerdo? Lo importante es que es un cateto, ¿sí? Muy bien, de acuerdo, entonces podemos ponerle cateto 1 o cateto 2, como ustedes deseen, pero también debemos recordar que podemos poner cualquier otro nombre, podemos ponerle letras también, ¿de acuerdo? Ya vamos a eso. Muy bien, entonces nosotros tenemos que memorizarnos esta siguiente fórmula. Una vez que nosotros identificamos la hipotenusa y los catetos, vamos a memorizarnos, esto sí tenemos que memorizarnos, la siguiente fórmula, que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual al cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. ¿Estamos claros? Esto nos memorizamos. Muy bien. Ahora, normalmente en los textos a la hipotenusa se le conoce con la letra C, ¿de acuerdo? Y a los catetos se los conoce como A y B, ¿sí? Entonces es como ustedes pueden observar en la pantalla, ¿sí? Entonces ya no nos quedaría hipotenusa igual, hipotenusa elevado al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, sino va a tomar el nombre de las variables, es decir, C, que es mi hipotenusa, C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes, el C está solito, ¿de acuerdo? C al cuadrado. Y al otro lado de la igualdad está el A más el B, cada uno de estos al cuadrado. Entonces, fíjense, el lado grande es igual a la suma de los cortos. Y todos estos van a estar elevados al cuadrado. Mucho ojo con eso, eso es fundamental. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si es que no queremos llamarle A, B o C y queremos ponerle otro nombre? Pues no importa, la fórmula va a ser siempre la misma, hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Pero ahora fíjense en el slide, yo les he puesto que X es ahora la hipotenusa, ¿sí? Entonces X al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Y al cuadrado más z al cuadrado. Listo. No importa cómo nos lo llamemos, lo que sí importa es que siempre va a ser la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de sus catetos, cada uno de estos elevados al cuadrado. Mucho ojo, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver, vamos a comprobar el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Sí, esto se conoce como una terna pitagórica cuando se puede comprobar, ¿ya? Por ejemplo, yo les he puesto el siguiente triángulo rectángulo, en el cual la hipotenusa es 5, como ustedes observan por aquí arriba. Uno de los catetos es 3 y otro de los catetos es 4, ¿ya?
Entonces recuerden que la fórmula era la hipotenusa elevado al cuadrado más el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado, sin importar cómo se llamen cada uno de esos, ¿sí? En este caso le vamos a llamar a X la hipotenusa, a Y el cateto 1 y a Z el cateto 2. Entonces nos queda reemplazar, nos quedaría 5 elevado al cuadrado igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Si es que esto es igual, cumple. Si es que no es igual, simplemente no cumple. ¿De acuerdo? Vamos a ver. 5 al cuadrado es 25. Igual. 3 al cuadrado es 9. Y 4 al cuadrado es 16. Nos quedaría 9 más 16. Y si realizan ustedes la suma, les queda 25 igual a 25. ¿Se cumple? Claro que sí, se cumple. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es el valor de 3, de 4 y de 5 de los lados del triángulo rectángulo sí cumple el teorema de Pitágoras, es decir, es una terna pitagórica. Ya vamos más adelante con esto, ¿ya? Que hay algunos ejercicios de su texto que les va a interesar. Muy bien. Entonces, en definitiva, vamos a quedarnos con el triángulo en el cual hipotenusa sea C, el lado sea A y el otro lado sea B, es decir, los catetos van a ser A y B. Pero, ¿qué pasa si es que yo necesito el valor de C? ¿Sí? Nosotros necesitamos la hipotenusa, encontrar. Nos imaginamos que sí conocemos los catetos, es decir, el A y el B, pero no conozco C, ¿sí? No conozco la hipotenusa. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Simplemente va a ser la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, nada más. Fíjense, es la suma, ¿sí? La raíz cuadrada de la suma. Mucho ojo aquí. Vamos a ver, cada uno de estos al cuadrado, evidentemente, ¿ya? Vamos a ver ahora si es que necesitamos un cateto. Por ejemplo, el A, como ustedes ven por aquí arriba. Ahora necesito saber A. Quiere decir que yo sí conozco B y sí conozco C. Es decir, conozco un cateto y conozco la hipotenusa. ¿De acuerdo? Pero desconozco el otro cateto. ¿Cómo encontramos este cateto? Con la siguiente fórmula. A igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos, mucho ojo, menos B al cuadrado. Entonces, fíjense, cuando yo quiero un cateto, es la hipotenusa menos el otro cateto, y estos elevados al cuadrado y sacado la raíz. Pero aquí la idea es el menos, que se memoricen, ¿ya? Mucho ojo. Ahora, ¿qué pasará si yo necesito encontrar el otro cateto? Sí, el cateto B. ¿Cómo lo realizamos? El cateto B va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Fíjense, la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Mucho ojo, ¿ya? En resumen, si es que yo quiero la hipotenusa, saco la raíz ¿de qué? De la suma de sus catetos. Si es que yo quiero un cateto, saco la raíz ¿de qué? De la resta ¿de qué? De la hipotenusa menos el cateto conocido, ¿sí? Y cada uno de estos al cuadrado, ¿de acuerdo? Cuando quiero la hipotenusa es con suma, cuando quiero un cateto es con resta, ¿ya? ¿De acuerdo? Y siempre cuando es la resta, el mayor menos el menor, ¿sí? Es decir, la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado, ¿sí? Para el caso de B, repitamos, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado, C al cuadrado, menos el cateto conocido elevado al cuadrado, A al cuadrado. Y ya está. Mucho ojo, ¿sí? Entonces nos quedaría de la siguiente manera, completado nuestro triángulo, ¿sí? Y dependiendo de lo que estemos buscando, pues aplicamos la fórmula que tenemos por aquí arriba. Muy bien, entonces lo que es fundamental para ustedes que están aprendiendo, niños, es identificar la hipotenusa y los catetos, ¿sí? Entonces la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Fíjense, ahora el triángulo está dispuesto de otra manera, ¿ya? Entonces, identificamos el ángulo de 90 grados, ¿sí? Después identificamos la hipotenusa, que siempre va a estar opuesta al ángulo de 90 grados. Ya está la hipotenusa y el ángulo, ¿no es cierto? Y los lados que me sobran son los catetos. Y ya tenemos el cateto 1 y el cateto 2. Listo. Ahora fíjense, aquí le hemos puesto de otras maneras, ¿de acuerdo? Identificamos el ángulo de 90, identificamos la hipotenusa y lo que sobra son los catetos. Los lados que me sobran son los catetos. Nunca se olviden que la hipotenusa es el lado más largo, ¿sí? Y siempre está opuesto al ángulo de 90 grados. Eso es fundamental, neutroncitos. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿sí? Este ejercicio es sacado del texto de décimo, precisamente que me estaban pidiendo. Entonces vamos a ver, nos dicen, indica cuáles de las siguientes ternas de números forman una terna pitagórica. Justifica, ¿sí?
¿sí? Entonces recuerden ustedes que la terna pitagórica era aquel que satisfacía la regla de Pitágoras, ¿no es cierto? Muy bien. Estos números que nos está dando 28, 195 y 197 son los lados, ¿sí? Dos de ellos van a ser catetos y uno va a ser la hipotenusa. Entonces yo les dije que se acuerden de algo, que la hipotenusa siempre es el más grande, ¿sí? Siempre es el mayor de los valores, en este caso 197. Y los dos que sobran son catetos, ¿de acuerdo? Es decir, el 28 será el cateto 1 y el 195 será el cateto 2. Y simplemente aplicamos la fórmula que nos tenemos que memorizar, ¿sí? Si nos memorizamos esta fórmula no vamos a tener problemas. La hipotenusa al cuadrado igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa ya identificamos que es 197, ¿sí? El cateto 1 ya sabemos que es 28 y el cateto 2 ya sabemos que es 195. Simplemente lo escribimos y vamos desarrollando. 197 elevado al cuadrado les da 38.809. Pueden hacerlo en su calculadora o si desean a mano. Después, 28 elevado al cuadrado les da 784. Y 195 al cuadrado les da 38.025. Ahora nos tocaría sumar el lado derecho, 784 más 38.025, que nos da 38.809. Es decir, al lado izquierdo nos quedó 38.809 y al lado derecho también nos quedó 38.809. Si es que estos valores son iguales, nosotros podemos decir que es una terna pitagórica. Como en nuestro caso, si son iguales, concluimos que sí corresponde a una terna pitagórica. Ahora, si es que no hubiesen sido iguales, por ejemplo, me quedaba al un lado 1000 y al otro lado 1200, digamos. Sí, como los números no son iguales, ¿qué vamos a concluir? Que no corresponde a una terna pitagórica. ¿Estamos claros? Cuando quedan iguales, sí corresponde. Cuando no quedan iguales, no corresponde a una terna pitagórica. Muy simple, ¿sí? Ustedes tienen más ejercicios en su texto, pueden seguirlo haciendo. Vamos con otro ejercicio. Nos dice, calcula el lado desconocido del triángulo. Y nos da un triángulo como ustedes ven aquí arriba. Muy bien, nos da un lado que es 10 decímetros, nos da otro lado que es 9 decímetros y nos da otro lado que no conocemos y que el texto o el ejercicio le pone como B. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es identificar el ángulo de 90 grados y está señalado en rojo como ustedes ven en la pantalla. Ahora muy bien, vamos a identificar la hipotenusa. La hipotenusa siempre está al frente, ¿sí?, del ángulo de 90 grados y es el lado más largo. Claramente 10 es más que 9. Y si es que ustedes ven las longitudes, es decir, los tamaños en el dibujo, ¿sí?, en el gráfico, se ve claramente que el de 10 es el más grande, ¿no es cierto? Entonces va a ser nuestra hipotenusa. Y lo que nos sobre van a ser nuestros catetos. ¿Estamos claros? Ahora, si esto ustedes desean, vamos a dar otra connotación y nosotros vamos a decir que la hipotenusa es la C, que ese 9 es el cateto A y que el B va a quedar como B, ya nos ha puesto el ejercicio. Entonces lo único que nos está pidiendo es B, ¿sí? Regresen ustedes al video y vean cuál era la fórmula, escriban en su cuaderno y vamos a ver si es que le estamos determinando bien, ¿sí? Ahora, la fórmula que ustedes tuvieron que haber visto es que B es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es C, menos el lado, que en este caso es A, y cada uno de estos elevados al cuadrado. Recuerden, de nuevo, cuando necesito un cateto va a ser con menos, cuando necesito la hipotenusa va a ser con más. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir estos valores. Como C vale 10, en vez de ponerle la C le pongo al 10. Y como A vale 9, en vez de ponerle la A le pongo 9, quedándonos B igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Muy bien, si es que ustedes desarrollan esto, que es muy simple, nos quedaría la raíz cuadrada de 10 al cuadrado es 100 y 9 al cuadrado es 81. Ahora, ayúdenme ustedes, chicos, restando. 100 menos 81 sería 19, por lo tanto nos quedaría B igual a la raíz de 19. Si ustedes quieren, le desarrollan o si le dejan ahí, está perfecto, ¿sí? Pero desarrollemos y encontremos una cifra decimal. Si ustedes desarrollan la raíz de 19 en su calculadora, ¿sí?, o si desean háganlo a mano, les quedaría B igual a 4,36
decímetros. Y con eso nosotros ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Entonces ya tenemos todos los lados. El lado A ha sido 9 decímetros. El lado B que acabamos de calcular sería 4,36. Y el lado C, que dicho sea de paso es la hipotenusa, ha sido 10, que es el más grande de todos. Entonces en este caso hemos calculado el cateto. Ustedes tienen más ejercicios en su texto, pueden seguirlo desarrollando. Si es que tienen dudas nos escriben por interno y nosotros estaríamos ayudándolos también. Espero que el video sea de utilidad. Si les gusta, den like a este video, compartan con sus amigos para que más personas y más estudiantes se beneficien de este contenido. Muchas gracias.